Buenos días. En esta oportunidad les estaré hablando acerca de la evidencia, video expositivo sobre leyes de Newton. Mi nombre es John Heiler Cuesta Borja y soy aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Leyes de Newton. Pues en cuanto a las leyes de Newton hay que decir que también son conocidas como leyes del movimiento de Newton. Primero, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Esta ley establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, es decir, en una línea recta y en la misma velocidad, al menos que una fuerza externa actúe sobre él. En resumen, un cuerpo no cambia su estado de movimiento si no hay una fuerza externa que lo afecte. Ejemplo, si empujamos una caja y luego la sueltas, esta se detendrá debido a la fricción con el suelo. Sin la fricción, la figura moviéndose indefinidamente, se sigue moviendo indefinidamente. Segunda ley de Newton, ley de la fuerza. Pues esta ley nos dice que la masa y la aceleración de un cuerpo establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es proporcional a la aceleración que produce en ese objeto y su masa. La fórmula de esta segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa, a la masa, que la fuerza es igual a M por A, donde F es la fuerza, M la masa del cuerpo y A es la aceleración. La fuerza es igual a masa por aceleración. Ejemplo, cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la fuerza necesaria para moverlo. Por ejemplo, es más difícil empujar un coche que una bicicleta debido a la diferencia de masa. Tercera ley de Newton o ley de la acción y reacción. Esta ley establece que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Es decir, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero. En resumen, las fuerzas siempre ocurren en pares opuestos. Ejemplo, cuando saltas desde el suelo, tus piernas ejercen una fuerza hacia abajo y el suelo ejerce una fuerza hacia arriba que se impulsa en el aire. Estas tres leyes forman la base de muchos conceptos en física y son esenciales para comprender el comportamiento de los objetos en movimiento. Importancia. En cuanto a la base mecánica clásica, las tres leyes de Newton son los cimientos sobre los que se construye la mecánica clásica, que describe el comportamiento de los cuerpos en movimiento bajo la acción de fuerza. Estas leyes permiten predecir cómo los objetos se moverán o cómo responderán a fuerzas externas en situaciones
del mundo continuo, como el movimiento de vehículos, el vuelo de aviones o el comportamiento de estructuras. En cuanto a las aplicaciones en la ingeniería y la tecnología, las leyes de Newton se aplican ampliamente en la ingeniería para diseñar y construir estructuras, vehículos, máquinas y sistemas. Por ejemplo, en el diseño de automóviles y aviones es fundamental comprender cómo las fuerzas afectan el movimiento y la estabilidad. En construcción de edificios y puentes, las leyes permiten calcular cómo las fuerzas como la ley, el peso y el viento afectan la estructura. Y por último, los sistemas de transporte y robótica utilizan estas leyes para controlar y optimizar el movimiento. En cuanto a la predicción y control del movimiento, las leyes de Newton permiten percibir el movimiento de objetos con la precisión. Esto es clave en campos como la astronomía, la mecánica orbital y la dinámica de fluidos. En cuanto a la astronomía, para comprender cómo se mueven los planetas y otros cuerpos celestes. En cuanto a la mecánica orbital, utilizada para lanzar satélites y calcular trayectorias espaciales, incluyendo misiones espaciales y viajes interestelares, perdón. Y en cuanto a la dinámica de fluidos, que se aplica al estudio del aire y los líquidos, siendo fundamental para la metodología y el diseño de aeronaves. En cuanto a la comprensión del equilibrio y la estabilidad, la primera ley de Newton es esencial para entender el concepto de equilibrio. Por ejemplo, en la construcción de edificios y puentes es necesario saber cómo se comportan las estructuras bajo la influencia de diferentes fuerzas para asegurar que se mantendrán en pie y seguirán seguros. En cuanto a los avances científicos y desarrollo de teorías, las leyes de Newton revolucionaron la física y permitieron un avance significativo en la ciencia. Antes de Newton no existía una aplicación clara y unificada para los fenómenos del movimiento. Con sus leyes, Newton proporcionó un marco que sigue siendo válido para la mayoría de los fenómenos de la vida cotidiana y que sentó las bases para el desarrollo de teorías posteriores como la teoría de la relatividad de Einstein. En cuanto a los fundamentos de la educación científica, las leyes de Newton son uno de los primeros conceptos señalados en física. Entenderlas es crucial para cualquier persona que estudie ciencia, ya que forman la base para los estudios de otros conceptos más avanzados como la conservación de la energía y la cantidad de movimientos a las interacciones de los cuerpos y las interacciones de los cuerpos. Continuando con esta exposición, vamos a hacer un pequeño experimento para representar cada una de las tres leyes de Newton. En el caso de la primera ley, la cual es la ley de la inercia, esta ley de Newton nos dice que un cuerpo que está en reposo va a cambiar de dirección de acuerdo a una fuerza externa, de acuerdo a si experimenta una fuerza externa. Para esta representación vamos a utilizar un vaso con agua, como pueden observar, un vaso que está prácticamente lleno de agua. Este vaso está en reposo y este vaso se va a mover únicamente si se le aplica una fuerza externa. Y de esto nos habla lo que es la ley de Newton, que nos dice que un cuerpo que está en reposo solo va a cambiar de dirección si se le aplica una fuerza externa. Para el caso de la segunda ley de Newton, en la cual nos hablan acerca de lo que es la fuerza, nos encontramos con una pequeña fórmula que nos dicen que F es igual a masa por aceleración. De esta fórmula ya les había hablado anteriormente en la parte teórica. Ahora,
¿Cómo funciona la segunda ley de Newton? ¿Cómo funciona la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos dice que un cuerpo, dependiendo del peso que éste posea, asimismo va a ser su aceleración. En este caso tenemos el mismo vaso con agua que está lleno de agua y tenemos otro vaso que está medio de agua. Para este caso, si nosotros aplicamos fuerza al primer vaso, se va a mover. Y si aplicamos fuerza al segundo vaso, este también se va a mover. Pero para este caso, la fuerza que se le debe aplicar al primer vaso debe ser superior a la que se le aplica al segundo vaso para que éste se pueda mover. Para el caso de la tercera ley de Newton, pues esta nos dice que esta expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero en dirección contraria al cuerpo que la produjo. Y para esta representación me está ayudando mi sobrina. Como ustedes pueden observar, ella está empujando la pared, pero con una fuerza, pero la pared le está devolviendo la misma intensidad de la fuerza. Entonces, con esta acción, ella está representando lo que es la tercera y última ley de Newton. En conclusión, las leyes de Newton son esenciales para entender el comportamiento del movimiento en nuestro universo. No solo proporciona una explicación clara de cómo la fuerza actúa sobre los objetos, sino que también son la base de la mecánica clásica que ha permitido avances fundamentales en ciencia, tecnología y la energía. Estas leyes han sido aplicadas para desarrollarse desde las estructuras más simples hasta tecnologías complejas como los satélites y los vehículos espaciales. Gracias a las leyes de Newton podemos eh, predecir el movimiento, controlar fuerzas y crear un mundo más seguro y eficiente. Aunque la física moderna ha avanzado con teorías más complejas, las leyes de Newton siguen siendo una piedra angular del conocimiento científico y una herramienta imprescindible para resolver problemas cotidianos y tecnológicos. Muchas gracias.